Honorífica por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y maestra en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Actualmente es presidenta de la Asociación Licenciada Gloria Muciño para el Desarrollo Humano, Asociación Civil, perito legal particular en materia de psicología, ponente y conferencista en diversas actividades académicas en la DEUF FES Iztacala, así como en otras instituciones educativas, y psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Sin mayor preámbulo, dejo en tus manos este webinar, Rosalena, y muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Anita, me caí, se me cayó la conexión y no sé si ya me habían dado la palabra. Ya te había cedido la palabra, Rosalena. Adelante, por favor. Gracias. Mil disculpas, espero que no vuelva a suceder. Había estado yo muy bien con la conexión y justo en este momento se desconectó. Bien. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Voy a iniciar hablando de lo que en este momento estamos viviendo como una emergencia sanitaria a nivel internacional y recordar que esta tragedia mundial también se convierte en una tragedia personal, no solo para quienes están contagiados o para quienes ya han perdido familia, amigos, colaboradores en esta pandemia. También para todas las personas que tienen miedo de contagiarse, que tienen miedo de que su familia se contagie, que tienen miedo de perderles o que tienen miedo de morir. Y se ha convertido también en una tragedia incluso para los que siguen a casi un año de la pandemia en México sin creer que sea real, porque independientemente de que lo consideren o no como algo real que está ocurriendo, como una verdad, su realidad también ha sido trastocada, como bien lo comentaba al principio la maestra Ana María Juárez, porque se cierran comercios, se ha ido deteniendo y frenando y retrocediendo la actividad económica en todo el mundo, y entonces, aunque yo no sea parte de aquellas personas que sí creen en la existencia de un virus, que sí lo han vivido, aunque yo crea que no existe, también para mí es una tragedia porque también mi actividad económica se ve trastornada. Al convertirse en una realidad tan devastadora para todo el mundo, pues no solo en medicina, en infectología, en el área que va a desarrollar vacunas, en cuanto a la toma de decisiones médicas, hay que hacer investigación y empezar a generar el nuevo conocimiento. También en el área de psicología, de tanatología y hasta de victimología, esta pandemia ha generado la necesidad de estar al día en cuanto a lo que está sucediendo con la población, con nosotros mismos como individuos, y esto que vamos a conversar el día de hoy es parte de esa investigación de lo que estamos encontrando que ocurre hoy con la población. Bien. La realidad, vamos a empezar con la última parte del título de esta conversación. La realidad es que vivimos en una pandemia que ha afectado a todo el mundo en todos los sentidos: salud, fallecimientos, también en
la actividad económica, social, política, y que recuperarnos y avanzar en temas de derechos humanos, de atención médica, de atención a la salud emocional y a la salud mental de la población, nos va a llevar un tiempo. Nos estamos adecuando todavía. Un año no ha sido suficiente ni para atender a toda la población que lo requiere, por ejemplo, en cuanto a auxilio económico, ni ha sido suficiente para atender a nivel salud a todas las personas contagiadas. La realidad es que en todos los países del mundo los hospitales han llegado al punto de estar abarrotados. Las medidas de prevención, de sana distancia, de higiene, de uso del cubrebocas para tratar de frenar un poco el contagio han sido insuficientes. La realidad es que en todo el mundo ya no hay camas en los hospitales disponibles para las personas que se van contagiando y se van agravando. La realidad es que ya no hay ventiladores suficientes, y en México la realidad también es que ya no hay medicamento para la atención. Ya en todos los hospitales en algún momento se han quedado sin el medicamento para la sedación para poder intubar al paciente o para mantener sedado al paciente intubado. Tampoco hay suficiente antiviral para la atención, para el tratamiento médico, y en algunos casos, en algunos lugares, sobre todo aquellos que están más apartados, se han quedado hasta sin los antipiréticos, es decir, aquellos medicamentos que sirven para reducir la fiebre. Entonces, esta realidad que nos confronta y que nos ha ido superando es un hecho que no todas las personas tienen de frente, ¿ok? Y la realidad es que cualquier persona se puede contagiar, también es que cualquier persona se puede agravar. Hay asintomáticos, pero están los otros, los que sí tienen síntomas y se pueden agravar en cualquier momento. Y la realidad es que algunos de los que se contagien y se agraven no van a sobrevivir. Y no están sobreviviendo todos. De hecho, ese es el principal conflicto y la principal crisis a nivel mundial, los que van a fallecer y los que han ido falleciendo. La realidad también es que las personas que sí sobrevivan, que sí puedan salir adelante, van a enfrentar secuelas en su salud, y en su salud física, así como en su salud mental. Es decir, que estamos presenciando probablemente como pocas veces en la historia de la humanidad una afectación general en la población solo comparable a las situaciones de guerra. Esa parte es la que ha llevado a muchos especialistas en el tema, tanto en medicina, especialistas en política, en sociología, a hablar de cómo esta pandemia también se ha convertido en una guerra. Aunque la guerra no es otro país, no hay un enemigo físico humano a quien enfrentar, sino la guerra es contra uno de los organismos, que no es un organismo el virus, pero bueno, uno de los organismos que en el planeta es más difícil de combatir, que es justamente un virus. Bien. Vamos a la otra parte que es importante en relación al tema que hoy conversamos. ¿Quién es el paciente COVID? Bueno, el paciente COVID al que hemos empezado a llamar así es aquel que se contagia del virus COVID-19. Este paciente puede ser completamente asintomático, por lo cual es poco probable que se le diagnostique, es decir, no va a ir a hacerse una prueba porque no está sintiendo ningún malestar. ¿Quiénes son detectados como pacientes COVID asintomáticos? Quienes saben que tuvieron un contacto de riesgo, que a lo mejor alguien en la familia se contagió, o un amigo, o alguien en el trabajo, van, se realizan la prueba, dan positivo,
y se mantienen sin síntomas. Ese es el paciente COVID asintomático y solo cuando tuvieron contactos de riesgo es cuando sabemos que están contagiados, aunque sean asintomáticos. Así es que una gran cantidad de la población que no se hace la prueba y que no se siente mal, pero que sí está contagiada, no será detectada como paciente COVID asintomático. Por otro lado, tenemos al que sí empieza a presentar síntomas, que son leves, que son molestias que se parecen a cualquier otra gripe, pero que están provocados esos síntomas por el COVID. Luego tenemos a aquellos que se agravan un poquito, que tienen molestias mayores, mucha fiebre, ya tienen dificultad respiratoria, aunque a lo mejor no es como tan grave. Esos síntomas moderados que causan más molestia que una gripe común son pacientes COVID que pueden transcurrir la totalidad de la enfermedad y hasta el momento de su recuperación normalmente en casa, sin mayor complicación. Pero tenemos a los otros que son los que presentan síntomas graves, que tienen que ser hospitalizados o que se niegan a ser hospitalizados o no alcanzan un lugar en un hospital y esos síntomas graves van a transcurrir en casa o en el hospital y que pueden recuperarse o bien fallecer. Entonces, en cada uno de estos diferentes estadios de la enfermedad, desde no tener ningún síntoma hasta agravarse y requerir hospitalización, vamos a encontrar ideas, emociones y situaciones similares en todos ellos. Porque aunque estés asintomático, puedes tener los mismos temores o el mismo enojo que el que está más grave. Entonces vamos a pensar que a partir de aquí, todo lo que yo vaya comentando puede estar presente en cuanto a emociones, pensamientos y conductas en cualquiera de estos 4 tipos de paciente COVID. Bien. El paciente COVID va a ser una elección. Puede elegir mantenerse aislado y normalmente se van a mantener aislados los que están muy, muy graves o moderados o aquellos que tienen una buena cantidad de información y una buena toma de conciencia en cuanto a lo importante que es evitar seguir contagiando a otras personas, incluyendo a su propia familia. Esos pacientes que se van a mantener aislados normalmente tienen una voluntad particular, que es la de cuidarse y cuidar de los demás. Luego tenemos a otros pacientes que aunque estén contagiados deciden seguir saliendo aunque toman precauciones. Voy a poner un ejemplo. Tengo una paciente que al contagiarse de COVID decidió que iba a seguir saliendo porque sentía que la casa le ahogaba, que no podía quedarse aislada por completo. Le gusta andar en bicicleta, entonces se ponía el cubrebocas, se ponía la careta y salía a andar en bicicleta. No se acercaba a nadie, mantenía distancia de cualquier persona, no se detenía en una tienda a comprar nada, solo iba, salía a pasear en bicicleta y regresaba a casa. Sale con precauciones, lo elige, pero sale finalmente. Y luego tenemos aquellos que deciden seguir con su vida cotidiana. Desafortunadamente también es así. El paciente COVID en esta reacción psicológica que puede tener, está él, no me importa, yo decido que quiero hacer mi vida normal. Y les voy a poner el ejemplo aquí en la zona donde está la casa de todos ustedes. Una persona, una mujer de mediana edad se contagia, sabe que dio positivo a COVID porque toda su familia se contagió, entonces todos se hicieron la prueba, sale positivo, está asintomática, pero ella decide que como no se siente mal, ella va a seguir su vida como si nada y decide ir, por ejemplo, a la peluquería. Va sin cubrebocas, va comiéndose unas palomitas, espera hasta que la
la peluquera se desocupa, se corta el cabello, se pone el tinte, le pide que le haga las cejas, etcétera, y la peluquera se contagia, porque esta mujer decidió que como ella se sentía bien, pues podía seguir adelante. ¿Qué está pasando con esta persona o con este tipo de personas? Que al no sentirse mal, no perciben la gravedad de la situación. Y si en la familia nadie se ha agravado y nadie ha fallecido, es poco probable que sea empática y que cuide de los demás. Aunque está asintomática y no se siente mal, ella sigue contagiando personas y no toma conciencia de la gravedad que puede implicar para otros, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos como 3 posibilidades. El paciente que se va a mantener aislado, el paciente COVID que va a salir con precauciones, que no pretende lastimar a nadie, pero que elige no aislarse, y el que elige seguir con su vida cotidiana y de verdad ni se cuida ni cuida a los demás. Bien. Vamos entonces ahora a la fantasía y a la realidad que va a vivir este paciente COVID. Voy con la primera parte, que son las reacciones emocionales. Pues en primera instancia, muy probablemente el miedo sea lo que surge. Este miedo es a muchas cosas. La primera es contagiar a la familia. La siguiente es, me voy a morir. Y si no tengo síntomas tan graves, puede ser, no me voy a morir, pero voy a quedar mal. Porque ya sabemos que el paciente COVID queda con algunas secuelas, no todos, afortunadamente, y son secuelas que en algunos casos pueden ser incluso incapacitantes, incluso que motiven a, por ejemplo, una persona que trabaja para alguna empresa a tener que pensionarse, aun cuando tengan una vida productiva muy larga por delante. Las secuelas que han quedado son tan importantes que ya no puede seguir trabajando. Entonces, este miedo a las secuelas, al fallecimiento propio, a contagiar a alguien de la familia y que esa familia fallezca, es como lo primero que puede surgir. También aparece la tristeza. En estos pensamientos de me voy a morir, es qué va a pasar con mis hijos o qué va a pasar con mis papás que ya están muy grandes. Esta tristeza es porque estoy enfermo, esa sensación de no quisiera estar enfermo, y qué va a pasar con mi familia. Puede causar mucho dolor y puede haber incluso depresión. También aparece el enojo. Aquí aparece el enojo en términos de quién me contagió. Puede aparecer también el enojo en por qué no me cuidé. Entonces el enojo también contra uno mismo. Y puede aparecer el enojo porque no me están atendiendo como yo quiero, porque no me están dando las cosas que necesito, porque no me reciben en el hospital, porque empiezo a percibir rechazo o discriminación en mi entorno, ya sea con la misma familia, ya sea con los vecinos, es decir, puede surgir de cualquier lugar, incluso en el trabajo. En este enojo puede estar en la fantasía de me contagiaron a propósito o es que es culpa de los demás. Y en esta parte de la culpa puede ser, sí, culpar a los demás. Sin embargo, también viene la culpa propia. En este no me cuidé o en yo estoy contagiando o poniendo en peligro a mi familia. Sobre todo si en el caso de los pacientes que tuvieron que seguir trabajando, que no tuvieron la opción de quedarse en casa, saben o piensan que son ellos los responsables del contagio porque tenían que estar saliendo a la calle.
que esto no necesariamente es así. Aquí tenemos que empezar a hacer la confrontación entre la fantasía y la realidad. Puedo pensar que yo tengo la culpa de haber contagiado a mi familia y de haberme contagiado yo porque estuve saliendo a la calle, cuando a lo mejor no fue en ese momento, en el momento de salir a trabajar, donde vino el contagio. A lo mejor fue que alguno de mis hermanos que también vive en la casa y que no está trabajando, fue a la tienda y no fue cuidadoso y agarró el dinero y se expuso y luego se tocó la cara o se fue a comer un helado y se chupó los dedos y entonces ahí fue el contagio, pero no podemos saber, ¿ok? Esta parte de la culpa se mueve más en el terreno de la fantasía. Y en el caso de la familia también puede venir como ese reclamo, ¿no? Por tu culpa ya todos nos contagiamos y entonces el paciente COVID asume esa culpa. Y una de las reacciones emocionales más lamentables que puede haber en este momento es el revanchismo, la necesidad de vengarse. Bueno, yo ya me contagié, yo ya estoy enfermo, entonces no me importa si los demás se enferman, como en el caso de la peluquería que les comentaba, o como en el caso de personas, como vemos en la imagen, si ustedes recuerdan muy al principio de la pandemia, que van y en plena pandemia le meten el dedo al helado en el supermercado, lo tapan y lo regresan al congelador, o lamen las cosas que hay en los estantes, es decir, no me importan los demás, si yo me contagié, tengo derecho de vengarme y hacer que los demás también se contagien. Esta es una postura terrible y es una postura que se ve en algunas personas. El ejemplo de esta imagen que puse el día de hoy aquí es uno de ellos. Bien. Voy con las reacciones cognitivas. Aquellas están como más en el terreno emocional, vamos más al terreno del pensamiento. ¿Qué ideas surgen en las personas que se han contagiado por COVID? Tenemos por un lado la racionalización, que es tal vez la más saludable, la más evolucionada, en donde la persona trata de razonar, de ser lógica, la persona elige, por ejemplo, cuidarse, seguir cuidando a su familia, aunque se hayan contagiado, no hacen como si nada, sino asumen responsabilidad, se cuidan, se atienden, buscan el tratamiento médico, etc. Esta racionalización también puede llegar a ser un problema. En algunos casos, esta racionalización puede llevarlos a tener conductas compulsivas, como el lavado de manos que llegue a lastimar, que tampoco es saludable. Ahorita abundo un poquito más. Esta racionalización puede ser la mejor postura, sin embargo, también puede traer consecuencias si se dispara mucho. Luego podemos tener el asunto de la negación. Completamente ya en el terreno de la fantasía es, no, si yo me siento bien, si yo no tengo síntomas, entonces seguro la prueba salió mal, no estoy positivo, solo es una gripe o a mí no me contagió, yo estoy bien. Y en esta negación, en esta fantasía de no es cierto, no existe, yo me siento bien, no pasa nada, pues no se cuidan y no cuidan a los demás. Luego tenemos la negación también de las posibles consecuencias. Estoy bien, es solo una gripe o no me siento tan mal, y entonces empiezan a agravarse los síntomas, no buscan la ayuda médica. Y en esa fantasía de yo soy fuerte, a mí no me va a pasar nada, se mueren los otros, yo no, es una falsedad, son inventos del gobierno. Entonces dejan que se agrave toda la sintomatología y ponen en riesgo su vida y la de su familia también. Y en esta negación también puede surgir el problema de sí me estoy atendiendo, sí acudo al hospital, pero no permito que me den los cuidados necesarios. Que
puede ser el rechazar algún medicamento en particular porque la comadre, la vecina, en las noticias dijeron que eso no, y entonces rechazan alguna forma de medicación. Por otro lado, tenemos la estupefacción, que es este momento en donde esta sorpresa de la noticia de estar contagiado o de empezar a desarrollar síntomas más molestos o más graves, en esta sorpresa, en esta estupefacción, me quedo congelado y no puedo tomar decisiones. Aquí, más que una fantasía que aparezca, es más bien ya no puedo pensar, ya no puedo decidir, ya no sé qué hacer. ¿Okay? Estar estupefacto es una reacción cognitiva en donde definitivamente hay un bloqueo mental y ya la persona no puede elegir ni puede hacer nada. Luego está la culpabilización. Acá ya no es en términos de sensación de me siento culpable, esta culpabilización de echar a los demás la culpa. Entonces, voy a poner el ejemplo de una familia en donde se contagian 3 hermanos y una mamá. La mamá fallece y una de las hermanas contagiadas dice, por culpa de la otra de las hermanas, estamos enfermos, por culpa de ella, mi mamá se murió, por culpa de, ¿no? Y entonces la ruptura familiar va a ser uno de los elementos que vamos a empezar a presenciar como un fenómeno social que va a quedar como una secuela de esta pandemia. También vamos a tener en esta culpabilización pues rupturas de matrimonios en donde a lo mejor se contagiaron, los hijos también se contagian, algún hijo fallece y entonces pues los esposos pueden tener una grave ruptura. Y en esta culpabilización también vamos a tener pues las conflictivas familiares agravadas, porque si bien es cierto que es una reacción cognitiva a raíz de haberse contagiado, también hay que recordar que las familias no estaban como en un lecho de rosas antes de la pandemia, ¿no? La conflictiva familiar seguramente ya existía y la aparición de la pandemia y el haberse contagiado solo exacerba esa problemática. Y estas obsesiones que pueden aparecer también más adelante tienen que ver con la limpieza, con la higiene, con no acercarse a nadie, con mantenerse aislados, con mantenerse encerrados, con tener un miedo exacerbado a salir a la calle o a realizar alguna actividad particular. Estas obsesiones se pueden poner de verdad muy complicadas y en estas obsesiones pues pueden aparecer muchas ideas irracionales, muchas fantasías como todos están enfermos, todos me quieren contagiar, lo hicieron a propósito. Es alguna de las cosas que he escuchado, ¿no? Luego vamos con la irracionalidad. Hay una distorsión de la realidad, obviamente porque es una crisis tremenda, saberse contagiado, saberse enfermo y saber que sí, siempre existe la posibilidad de agravarse y de fallecer. Entonces, voy a poner un ejemplo de esta irracionalidad en donde, por ejemplo, la mamá que se contagió de COVID y que es aislada al interior de la casa en su habitación, con las medidas y cuidados recomendados por la OMS, de la que ya existen protocolos circulando en internet al acceso de todos, manda un mensaje con el celular a los hijos y les dice que la fueron a tirar ahí como un perro, ¿no? Cuando en realidad está en su habitación, está siendo atendida, le llevan los alimentos, le dan sus medicamentos. Sin embargo, el hecho de haber sido aislada en su habitación para que no contagiara a las pocas personas de la familia que no se contagiaron, entonces viene esta idea irracional de me vienen a tirar como un perro, con mucho enojo, está involucrada, por supuesto, la respuesta emocional y esta reacción cognitiva, este pensamiento, esta fantasía de no me quieren, cuando en realidad es solo un cuidado que es indispensable para ella y para toda la familia.
y pueden aparecer las ideas catastrofizantes. Aun cuando mis síntomas sean leves o incluso esté asintomático, me voy a morir. Y esta fantasía de me voy a morir, aun cuando no tenga síntomas o mis síntomas sean leves, está ahí como recurrente y como otra vez vinculado con una respuesta emocional, esta situación de el miedo a la muerte y esta idea catastrófica de nunca va a volver a ser nada igual, me voy a morir, mis hijos no van a poder salir adelante, y todas estas ideas irracionales o catastrofizantes que pueden ir apareciendo en el proceso. Y si me muero, ¿qué va a pasar? Y si contagié a mis hijos, ¿cómo los voy a cuidar si yo estoy tan enfermo? Y todos estos elementos que pueden ir apareciendo como una idea fija, obsesiva en este momento. Bien. Y luego tenemos las reacciones conductuales, o sea, lo que la gente hace, el comportamiento que va tomando a lo largo del proceso de estar o haber estado enfermo. Tenemos primero una inquietud que es lógica, esta inquietud que puede ser no poder estarse quieto, no conseguir conciliar el sueño, porque está en el tema de trastorno de estrés postraumático, que es un evento traumático estar contagiado, y esta pandemia en sí es un evento traumático para toda la sociedad, aparece algo que vamos a llamar hiperactivación, porque el cerebro, al saberse en riesgo o en peligro inminente, va a estar alerta, atento a todo lo que ocurre y no puede descansar. Entonces aparece la imposibilidad de conciliar el sueño. Esta inquietud también puede ser manifestada a través de tics que pueden empezar a aparecer, y puede de verdad generar mayor problemática de la sintomatología de COVID, porque puede convertirse en ansiedad, ¿ok? Esta inquietud es una respuesta desde lo fisiológico que se manifiesta en lo conductual y que puede trascender a problemas más graves y de largo plazo y de difícil manejo, como los trastornos de ansiedad o el estrés postraumático. Luego tenemos la compulsión. Ahora a la limpieza, al lavado de manos. Este lavado de manos que sí nos aconsejan que es cada 20 minutos, o la desinfección de las manos. Bueno, en un paciente que ya se disparó, que ya se desbordó, esta compulsión puede llevarlo a lavarse las manos cada 5 minutos, cada 3 minutos, cada vez que toca algo, aunque esté dentro de la casa y la casa esté desinfectada, puede agravarse bastante. Esta compulsión también puede llevarse a la limpieza de cosas, o a, por ejemplo, en el caso de las personas que están cuidando de niños más pequeños, a obligarles a usar doble cubreboca y la careta, y abajo de la careta además unos gogles. Y, por ejemplo, en el caso del uso de cubrebocas, se desaconseja el uso del doble cubrebocas porque se genera más humedad en este entorno, y entonces en el momento en que el cubrebocas se humedece, deja de funcionar como barrera, ya deja de ser útil, por eso se desaconseja. Pero en esta compulsión del cuidado, pues el paciente puede exponerse más o exponer más a su familia, porque hay mucho miedo. Ya, recordemos que siempre están vinculados, aunque los revisamos por separado, emoción, cognición y conducta siempre van unidos. Y el abandono. Aquí el abandono tiene que ver con que ya me enfermé, ya me voy a morir, ¿para qué me cuido? Y entonces no se quieren tomar el medicamento, no quieren comer, y en esta fantasía de ya me voy a morir, ¿para qué me cuido?, sí pueden agravar su situación, y la persona sí puede tener un deterioro de salud grave o incluso fallecer, no necesariamente porque el COVID le hubiera atacado de una forma tan grave, sino porque se deterioró su salud en otro sentido. Si consideramos además que la población más frágil, más vulnerable a
que el COVID se convierta en un problema de salud grave que le puede llevar a la muerte es cuando tenemos hipertensión, diabetes, sobrepeso, y la persona cae en esta respuesta conductual del abandono y abandona su dieta, deja de tomar su medicamento para su morbilidad que tenía de inicio, como puede ser la diabetes, y empieza a comer las cosas que no debería de comer porque total, ¿para qué se sigue cuidando si se va a morir? Pues vamos a tener sí serias repercusiones en salud o incluso el fallecimiento del paciente por este abandono que hace de su tratamiento, de su autocuidado, de su higiene, por ejemplo, no se quieren bañar, no quieren, por ejemplo, cambiar la ropa de cama, me refiero a la ropa de cama o su propia ropa de uso, porque no se vaya a contagiar la familia, entonces mejor se queda con todo así, cuando más bien tenemos que tener más medidas de higiene en esos momentos. Bueno, este abandono lo puede llevar a estas situaciones que hacen que se complique la enfermedad. Bien. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿En qué momento vamos a empezar a tener estas fantasías? ¿Y qué tipo de fantasías vamos a empezar a presentar como pacientes COVID? Depende del momento del diagnóstico. Y vamos a ver como que vamos a pasar por diferentes etapas a partir de que recibimos un diagnóstico COVID. La primera es la incertidumbre. ¿Qué me va a pasar? Si me voy a poner grave, si me van a tener que hospitalizar y si me tienen que intubar y si me muero, hay una incertidumbre de inicio. Y enseguida lo que vamos a tener que hacer es toma de decisiones. En términos generales, la población no sabe qué va a pasar por estas etapas, simplemente ocurre. Una vez que tiene el diagnóstico de COVID, una vez que le han dicho sí, está positivo a COVID, entonces va a empezar a tomar decisiones. Y a veces las comunica a su familia. No quiero que me lleven al hospital, o llévenme ya al hospital. No quiero que me intuben, o sí quiero que me intuben. Esa toma de decisiones es primordial, es la primera. Y luego, en la noticia, ¿cómo le va a dar la noticia a la familia? ¿Cómo les va a decir que dio positivo? Y aquí empiezan las fantasías nuevamente. En la toma de decisión hay un tipo de fantasías. No quiero que me lleven al hospital porque dicen que ahí te inyectan para que te mueras y entonces te van a sacar el líquido de las rodillas y todas estas fantasías y teorías conspiracionistas que han ido apareciendo a lo largo de la pandemia y que se han ido viralizando a través de las redes sociales, pues aparece esa fantasía, ¿no? Y en la noticia, ¿cómo le voy a dar la noticia a la familia? Aparecen las otras fantasías de me van a culpar, me van a regañar, no me van a cuidar, me van a ir a botar a un hospital, me van a abandonar. Estas fantasías tampoco surgen de la nada. Hace una semana, cuando más, apareció una noticia acerca de un hombre de la tercera edad que fue abandonado por su familia en calle, precisamente porque dio positivo a COVID. Entonces estas fantasías no surgen así como de la nada tampoco. Puede surgir a partir de que sí hay una relación familiar conflictiva y que de alguna manera el paciente sí intuye que esto puede suceder, y por otro lado puede surgir a partir de esto que vemos que le ocurre a los demás. Entonces el momento de darle la noticia a los demás, que los demás no es solo la familia, son la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Hay algunas personas que incluso en el Facebook lo avisan, di positivo a COVID, y lo avisan de alguna manera para que los demás, los que llegaron a convivir con él, lo sepan, pero también hay otros motivos para avisarlo. En dar la noticia también está la fantasía de el rechazo o incluso también del apoyo, que también puede funcionar.
Y luego tenemos la comunicación. Bueno, ya estoy pensando en cómo va a dar la noticia, ya di la noticia, ya le dije a mi familia y entonces ahora estos estilos comunicacionales que siempre han estado presentes y que hoy en la pandemia se agudizan para resolver las cosas o bien para generar conflictos más graves, aparecen. Y estos estilos comunicacionales, como el ejemplo de lo que les comentaba de esta mamá que se contagia de COVID y que al ser aislada por la familia, como son las recomendaciones sanitarias emitidas por la OMS, pues dice, me vinieron a tirar como un perro, ¿no? Y me abandonaron, cuando no hay tal abandono, pero la distorsión cognitiva que aparece y la fantasía y este estilo de comunicación predominantemente negativo, violento, pulpígeno que hay al interior de la familia, pues aparece y se dicen estas cosas. En esta comunicación también puede ocurrir justo lo contrario. No les digo nada, pero además todo me lo trago. Y en esta parte de qué fantasía tiene el paciente COVID es, mejor no les digo nada, porque si no se van a enojar o se van a sentir mal. Yo ya sé que me contagié por culpa de mi hija, que se fue a no sé dónde, pero mejor me callo, no lo digo, porque si no se va a enojar y ya no me va a querer hablar, y si me muero se va a alegrar porque me muera, que también alguna paciente llegó a compartirlo conmigo, que decía, yo sí creí que mis hijas iban a alegrar que yo me muriera, ¿no? Y no se murió, pero la fantasía la tenía, ¿no? Y el enfrentamiento. Aquí en la parte del enfrentamiento ya a la realidad, al estar enfermo, al sentirse mal, al de verdad en algún momento decir, sí, ya quiero que me lleven al hospital, no, mejor no me lleven porque me da miedo, porque me voy a morir solo. En este enfrentamiento ya a lo que es estar enfermo por COVID, aparecen estas otras fantasías de no porque me voy a morir solo, no porque me van a maltratar, no porque ahí nos matan, ahí nos insertan el chip para robarnos nuestra información, todas estas fantasías que mucho tienen que ver con las redes sociales, y que también pueden ser propios de miedos antiguos que la persona ya tenía. Aquí en el enfrentamiento pueden aparecer y exacerbarse. Bien. En el periodo de aislamiento, ahí tenemos como esta realidad. En este periodo de aislamiento, como la persona está sola, va a generar el mayor número de fantasías. Una de las primeras pacientes que atendí desde el inicio de la pandemia, que además se contagió porque es enfermera. En el caso de ella no fue un asunto de descuido, sino ella estaba en línea desde el primer momento, cuando no había equipo adecuado para que se protegieran, etcétera. Bueno, ahí ella se contagia y ella ya no puede conciliar el sueño y me dice, no me puedo dormir porque me da mucho miedo. Sí tengo mucho sueño, pero en cuanto empiezo a cerrar los ojos, me angustio y eso me hace que me despierte y siga yo despierta sin poderme dormir, porque ¿qué tal si me duermo y entonces ya no puedo respirar y me muero dormida? Algo que yo le decía en aquel momento es, si te empieza a faltar la respiración mientras estás dormida, la misma falta de respiración te va a despertar. Y esto le ayudó, esta idea efectivamente dice, sí, es verdad, puede como reconocer como cierto. Y a pesar de ser personal de salud, fíjense cómo esta fantasía influía para que apareciera otro efecto indeseable, que es el insomnio, la imposibilidad de dormir, porque estaba en este asunto del temor. Algo muy importante que ella me dijo en aquel momento es que como estoy aislada, aunque tenga la televisión, no puedo pensar en otra cosa, no hablo con nadie. Entonces, tengo muchas fantasías, no lo decía así, ¿verdad? Utilizaba un lenguaje como más coloquial, pero se refería a ella a esto, a que estaba teniendo muchas fantasías, muchos pensamientos irracionales que ella misma podía reconocer ya que hablaba conmigo,
que no tenían sentido, pero que era por el propio aislamiento. Otra cosa que nos va a ocurrir en el aislamiento es como estar resentido con el otro, porque en mi fantasía el otro ya no me quiere, porque estoy enfermo, ¿ok? Cuando a lo mejor el otro sí me está cuidando, sí me está proporcionando las cosas que necesito, pero al no estar físicamente ahí a mi lado, tomándome la mano, abrazándome, apapachándome, entonces mi sensación es que ya no me quiere. Esa fantasía también puede surgir. Y finalmente, durante el aislamiento también puede surgir la fantasía de mejor me quiero morir. Porque si yo me muero, mi familia ya resuelve todos sus problemas, ya no van a tener miedo y ya no van a estar enojados conmigo. Y entonces ese aislamiento se convierte también en un factor para no solo, decíamos hace rato, no solo el desarrollo de ansiedad, ahora el de depresión, ¿ok? Que se puede disparar con mucha facilidad. Bien, luego tenemos el periodo de hospitalización. Si la persona se agrava, pues obviamente van a tener que hospitalizarle. Puede ser que lo solicite, puede ser que no quiera que lo hospitalicen y aún así lo tengan que hacer, la familia decida que sí se le hospitaliza, o bien al revés. Puede ser que la familia no quiera hospitalizarlo, pero el paciente, la paciente soliciten la hospitalización. En este caso, la fantasía será nuevamente me voy a morir y me voy a morir solo, ¿no? Y es algo que dice mucho la familia, es que se murió solo. Y yo les insisto, no se mueren solos. El personal de salud está ahí y a lo mejor puede parecer un personal ajeno, frío, pero en realidad es un personal con sobrecarga de trabajo, que tiene sobrecarga de trabajo porque sí están con los pacientes. Y al estar con los pacientes, pues a lo mejor el paciente no está con su familia, pero tampoco está solo, ¿ok? Ahora, en esta parte de quedarse solo, pues hay que tener claro que una de las cosas que más teme el ser humano por ser de naturaleza un ser social es justamente esa, no estar con su familia, solo no está, porque está el personal de salud y están los otros pacientes, pero efectivamente se queda solo desde el momento de la admisión. En cuanto entra al hospital, el paciente ya no va a estar acompañado de su familia. Ahora, en este momento ya como tan avanzado de esta pandemia, casi un año en México, tenemos ya claro cómo utilizar todas las alternativas tecnológicas y a la mayor parte de las pacientes en el mayor número de los hospitales se les permite conservar un celular para que estén en contacto con su familia. Así es que quedarse solo es realmente como solo una sensación, porque la soledad como tal no está. Puede sentirse muy solo, sin embargo, tiene que ver esto más con una sensación más que con un hecho, porque el hecho es que pueden estar en contacto con la familia o bien pueden estar acompañados del personal de salud. Bien, tenemos una siguiente etapa que es la lucha, que es la parte tal vez más difícil, donde pueden estar muy mal, donde están conscientes, donde no están intubados, donde todavía se pueden comunicar con mensaje con su familia, algunos pueden hablar, pero en este momento de la lucha ahí por su salud y por su vida, pues la mayor cantidad de fantasías son las que se generan. Muy catastrofizantes. Hay muy pocos pacientes recuperados COVID con los que yo haya platicado que me digan que tenían optimismo o que se sentían confiados de salir adelante. Si llegaron al punto de ponerse muy mal, tener que ser hospitalizados, tener que estar conectados continuamente al oxígeno, que no es estar intubados, son dos momentos diferentes. Una cosa es necesitar oxígeno y otra cosa es la intubación. Y entonces estos pacientes pueden desarrollar 100,000 fantasías diferentes que tienen que ver básicamente con fallecer, qué va a pasar con la familia y
los pendientes que dejaron. Nunca me reconcilié con mi hermano, no le dije a mis hijos nunca que los quería, no le dije a mi esposa dónde están los documentos de la casa. Como todos estos pendientes aparecen ahí y está todo el tiempo la rumiación, porque además es un paciente que está permanentemente acostado, que no puede estar platicando con absolutamente nadie, ni siquiera con los otros pacientes, porque le falta la respiración, porque le resulta muy cansado hablar. Entonces, todo el tiempo es pensar, ¿ok? Y el momento de la intubación. Aquí cuando llegamos a este punto, el paciente tiene que ser sedado. No hay registro de ningún paciente que haya recuperado pues si no la salud completa, que se haya recuperado lo suficiente para salir del hospital después de una intubación. Recordemos que la mayor parte de los pacientes en intubación no se van a recuperar, van a fallecer. Pero los poquitos que sí sobreviven, ninguno ha informado, hasta donde yo sé, que tenga recuerdos acerca de qué pensaba o qué sentía porque estaba sedado, y entonces los niveles de sedación pues impiden que tenga conciencia o bien memoria de lo que podía haberle pasado en aquel momento por la cabeza o en cuanto a sensaciones. Así es que lo siguiente es el paciente COVID recuperado que sí consigue salir del hospital o que se recuperó en casa y que va a tener su sobrevida, es decir, después de haber sobrevivido a COVID, que va a tener una vida en donde va a enfrentar muchos temores que se pueden convertir en fobias, que puede presentar trastorno de estrés postraumático, que puede tener depresión, trastornos de ansiedad generalizada y otras alteraciones en cuanto a salud mental se refiere de forma recurrente y además sumada, o sea, no es uno u otro, puede ser que presente varios al mismo tiempo. Y tenemos esta última parte en donde pues se enfrentan con secuelas. Una calidad respiratoria disminuida, baja cantidad de energía, se sienten agotadas con mucha facilidad, ya no se pueden mover como antes, no solo por rapidez, o sea, quedan con dolor, algunas veces con migraña recurrente, dolores de cabeza insoportables. A esto le llaman también síntomas COVID alargados, ¿no? O sea, que se presentan aun cuando el paciente ya no tiene carga viral de COVID, ¿ok? Estas secuelas pueden de verdad deteriorar la calidad de vida de una forma muy importante y las fantasías que se presentan ya van a ser diferentes. Mi vida ya no vale la pena así, nunca voy a estar bien, esto es un castigo de Dios, etcétera. Mis hijos ya no van a respetarme, voy a ser una carga para mi familia. Y están las fantasías, pero también están los reclamos directos de la familia. Tú te estás haciendo tonto o tonta, lo que pasa es que eres muy floja, ya no quieres hacer nada y pones de pretexto el COVID. O sea, puede estar, sí, estas fantasías que el paciente va a ir presentando, puede estar sustentado en la reacción de la familia ante las secuelas alargadas de COVID. Bien, espero no haber excedido el tiempo, me parece que no. De verdad, quiero decirles que el paciente en hospital no necesariamente está solo, que sí es muy importante hacerle saber a la gente que cuenta con nosotros. Hay una cosa muy importante en relación al COVID. Precisamente por esa necesidad de aislamiento, da la sensación de que la gente nos rechaza. Puede ser real. Una cosa que sí está ocurriendo con paciente recuperado COVID es que empieza a ser estigmatizado.
estas conversaciones que estamos teniendo nos tienen que llevar a la reflexión de qué cosa como sociedad necesitamos reajustar, porque efectivamente el estigma, el rechazo, la estigmatización al paciente recuperado COVID está sucediendo. Entonces, algunas de las cosas que vive el paciente COVID como fantasía se están convirtiendo en una realidad devastadora, inaceptable además, porque todos podemos contagiarnos y todos los que sobrevivan tienen derecho al mismo trato humano, afectuoso que los seres humanos merecemos. Así es que esto es algo que a mí me gustaría que reflexionáramos, que esta fantasía que el paciente COVID tiene no se convierta en una trágica realidad en cuanto al miedo, al estigma, al rechazo, y recordar que el contagio por COVID en este momento de verdad se convierte en una crisis y que los que somos profesionales en temas de salud mental y salud emocional tenemos que tratarlo como tal, como una crisis, que no es una situación regular. No es una persona que está tratando de tener una ganancia secundaria solo porque le dio una gripita, que sí es una situación en donde esta fantasía de me voy a morir y si contagio a mi familia y si nunca puedo regresar a trabajar, es una fantasía que sí se puede hacer realidad y a nosotros como profesionales nos toca dar un acompañamiento lo más cercano posible, aun cuando sea por medios electrónicos. Y no solo necesitamos atender al paciente COVID, necesitamos atender a toda la familia. Bien. Les agradezco mucho su atención, su asistencia el día de hoy y me quedo atenta a lo que me indiquen la licenciada Ana María o cualquiera de los otros colaboradores para este momento. Muchas gracias, maestra Rosalena, por su tiempo y haber compartido con nosotros toda esta información tan valiosa. Vamos a compartir algunas preguntas de nuestros asistentes. Bien. Nos pregunta por acá, ¿cómo distinguir entre la discriminación y la responsabilidad para la convivencia con un paciente COVID? Yo creo que la emoción es un buen indicador. El que discrimina normalmente está enojado o está asustado, ¿no? Y el que está cuidando, el que está guardando como las medidas de seguridad sanitarias, pues lo hace con tranquilidad, con compasión, con calma. Entonces creo que esa puede ser una cosa que ayude a distinguir entre una y otra. Muy bien. Por otro lado, tenemos otra pregunta por acá que dice, ¿cómo podríamos atender o cómo ayudar a una persona que ha dado positivo por COVID-19? ¿Qué le podríamos decir inicialmente? Ok. Lo primero es que, a ver, en tanatología decimos que hay palabras prohibidas, ¿no? Una de las palabras prohibidas es calma o tranquila, ¿no? También está prohibido decir, no te preocupes, todo va a estar bien, échale ganas. Esas cosas no decimos, ¿no? ¿Qué cosas sí podemos decir? Bueno, la primera regla es, si no sabes qué decir, no digas nada. Escucha y acompaña en silencio. Sin embargo, las cosas que sí podemos decir es que es lógico que esté asustado o preocupado o enojado, o si es mujer, asustada, enojada, preocupada, que es lógico sentirse así. Lo siguiente es ofrecer lo que sí puedo ofrecer. ¿Qué es lo que necesita el paciente COVID? La mayoría requiere sobre todo información, no chisme, no rumor, no me dicen qué, sino información real, fidedigna. Proporcionar toda la información que se pueda. ¿Qué otra cosa? Los recursos.
por ejemplo, paciente recuperado COVID, ya hay cursos en línea, cursos como tutoriales, ¿no? Para la rehabilitación pulmonar respiratoria por las secuelas que quedan por COVID. Entonces, pues le proporciono la herramienta, le mando la liga, ¿ok? ¿Qué otra cosa necesita el paciente COVID? Aparte del recurso económico, porque pensemos, si no tiene la posibilidad de encontrar un lugar en un hospital y ya tiene una saturación de oxígeno bajita y ya necesita un tanque de oxígeno o alquilar un concentrador de oxígeno, eso es costoso, entonces requiere el apoyo económico. A lo mejor yo no le puedo dar apoyo económico. A lo mejor le puedo cooperar 50 pesos. De poquito en poquito le podemos ayudar, hacemos una vaquita en la colonia, no sé. Pero si no voy a dar dinero, si no puedo proporcionar esas herramientas, puedo proporcionar la escucha. Otra vez, aunque sea por medios electrónicos. Y en esa escucha seguramente podremos decir algo que le ayude a la persona, como: estoy aquí para ti. No le puedo decir no estás solo, porque otra vez, como yo lo decía durante la plática, es que esa sensación de soledad es eso, una sensación. La realidad es que la mayor parte de las personas sí cuentan con compañía de alguien, aunque sea por medios electrónicos. Pero a lo mejor sí le puedo decir eso. Tu sensación de estar solo lo puedo entender. Sin embargo, quiero decirte que no estás sola, que estoy aquí si necesitas algo. A lo mejor no puedo darle algo, pero sí puedo hacer algo, ¿no? ¿Qué es eso? Estar ahí, ¿no? Muy bien. Nos preguntan también, ¿cómo se detectan este tipo de reacciones fantasías de las que ya nos comentaba hace un momento, o aquellas que generan conflicto en la forma de enfrentar la realidad? Ok, bien. Puede ser la forma como más sencilla de identificar que es una fantasía, es que tiene un toque irracional, donde la realidad está siendo distorsionada, ¿ok? Y que está vinculado con una emoción como el enojo, el miedo o la tristeza. Regreso al ejemplo de esta enfermera que se contagió de COVID al inicio de la pandemia y tenía mucho miedo de quedarse dormida porque se podía quedar sin respirar. Este pensamiento lógico de si estás durmiendo y empieza a faltarte la respiración, enseguida te vas a despertar, que fue lo que le ayudó a conectarse y decir si es cierto, es que yo no me enganche con su fantasía. Si yo no me engancho con su fantasía, puedo encontrar el caminito para acercarla a la realidad. ¿Y cómo reconozco que es una fantasía? Por este elemento irracional que puede tener, que está vinculado siempre con una emoción, y con una emoción desestructurante como estas, ¿no? O sea, son emociones útiles, el enojo, la tristeza y el miedo son útiles, para algo las tenemos. Sin embargo, sí se sienten feo, no es agradable tenerlas, entonces es normal que se sienta así. Y por eso surge la fantasía. Así la puedo reconocer. Tiene un componente irracional y alguna emoción desagradable. Muchas gracias, maestra. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo apoyar a un adolescente que por toda esta situación no puede dormir o le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño? Bien. Hay dos cosas básicas que hay que hacer. Bueno, tres. La primera es darle herramientas de respiración correcta y relajación, ¿ok? Tiene que aprender cómo respirar correctamente, cómo relajarse de una manera eficaz, ¿ok? La segunda es ayudarle a detener el pensamiento, porque normalmente
el insomnio tiene que ver con que no dejo de pensar y estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, algunas estrategias para detener el pensamiento puede ser empezar a cantar una canción, si son creyentes, empezar a rezar, tener un diálogo consigo mismo sobre alguna cosa muy, muy fácil de aterrizar. Mañana, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mis clases en línea y luego voy a escuchar un rato música y luego voy a hacer ejercicio, y como son muy concretas y la lista va a terminar pronto, eso le da al cerebro la sensación de ya terminé y puede apagarse. Y la tercera, que decía yo, no, en realidad son tres, es que algo que estamos viendo con los jóvenes, con los adolescentes en esta pandemia, y que tiene que ver también con los adultos, o sea, también nos ocurrió a los adultos, pero los adultos que estamos trabajando, al estar concentrados en poder seguir trabajando, en encontrar alguna manera de seguir trabajando, conseguimos como mantenernos en el camino. El adolescente no. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos desestructuramos. Teníamos una rutina. Te levantas, te bañas, te vistes, te arreglas, desayunas, te vas a la escuela, a la tarde sales de la escuela y regresas a casa a comer. Tenías una estructura. En el momento en que dejamos de ir a la escuela, perdimos esa estructura, perdimos contactos sociales que son tan importantes en la adolescencia, perdimos un montón de cosas. Para que el adolescente pueda volver a conciliar el sueño, necesita también tener una estructura. Al haber perdido la estructura, se queda hasta las 3 de la mañana conectado en el celular, no hay nadie que le diga que no lo haga, se levanta a las 3 de la tarde, no se baña, no come en horarios. Entonces, esa pérdida de estructura pues alimenta también la falta de sueño, por lo menos en la noche, ¿no? Y revisar, obviamente, si no está teniendo algún miedo nocturno que esté ahí muy fuerte, como esta preocupación de que la familia se contagie, ¿no? En el caso contrario a los comunicacionales, ¿qué hacer cuando un familiar entra y sale de casa, al banco, a comer, a diferentes lugares, y aunque es persona en edad de riesgo, no evita salir? Puede poner en peligro de contagio a quienes están cuidándose en casa. ¿Cómo hacerle ver la realidad de lo peligroso de salir tantas veces al día sin ser necesario? Ok, es un verdadero reto. Sobre el adolescente, sobre los niños, todavía tenemos tantito poder, y entonces ese poder hace que consigamos que estén en casa, aunque no lo hacemos con todos los adolescentes. Con el adulto y adulto mayor es más difícil, precisamente porque están fuera de ese ámbito de poder en donde podemos decir no vas y nos van a hacer caso, ¿ok? Así es que lo que sí podemos hacer es seguir dándoles información acerca de cómo está la pandemia, de las nuevas cepas que van surgiendo, de la velocidad de contagio, y reforzar siempre medidas de seguridad. Si no estamos dispuestos lo voy a decir de manera simbólica, no es hacerlo, ¿no? Si no estamos dispuestos a amarrarlos en la pata de la cama o encerrarlos bajo llave, otra vez, en términos simbólicos, va a ser muy difícil que adultos mayores los contengamos fuera de casa. Ojalá hubiera una fórmula mágica, una frase secreta que consiguiera de verdad convencerlos de estar en casa. Y la otra es, algo que está ocurriendo ahorita socialmente, es que nos estamos culpabilizando mucho, no porque ya nos contagiemos, sino si tú sales y nos contagia y te contagias y nos contagias, no te lo vamos a perdonar nunca en la vida. Y a lo mejor no se dice así, pero el mensaje que se envía es ese. Y algo que yo he visto en las familias es que se le culpabiliza al que sale a trabajar, porque sale a trabajar, pero sabemos que no hay alternativa de sustento económico para esa familia. Entonces,
literalmente estamos poniendo a algunas familias, a algunas personas en la familia entre la espada y la pared, ¿ok? Estamos incurriendo en una situación injusta, pero toda la situación de la pandemia es injusta. Entonces, regreso a la pregunta, con el adulto mayor es muy complicado porque algo que no quieren es perder su autonomía. Y por otro lado, si consideramos toda la información distorsionada que se da en la televisión y que los adultos mayores suelen ver esos programas de televisión, suelen obtener toda la información que tienen a través de la televisión, entonces se agrava la situación, porque por un lado nos dicen quédate en casa, pero por otro lado nos dicen no es cierto, no le crea nada a López-Gatell, o no es cierto, no es cierto que no haya equipos de protección, sino más bien no se los quieren dar, no sé, es como todas estas rumorologías que aparecen en los medios masivos de comunicación. Es un verdadero reto. Ojalá encontráramos una receta mágica y secreta para esto. No la hay. Creo que más bien tiene que solucionarse a través de una comunicación franca, directa, honesta y con mucha información fidedigna, real, que ayude a sustentar la argumentación que demos. Tenemos dos preguntas relacionadas, maestra. En el Sí. caso de los deudos de fallecidos por COVID, ¿qué herramientas proporcionar? Y la otra pregunta que está vinculada dice, ¿cómo manejar que la familia, al no ver el cuerpo del familiar, no cree que haya fallecido? Ok. Sí, vamos a tener un aumento exponencial de duelos complicados, duelos patológicos y duelos prolongados en la sociedad, en todo el mundo. Porque efectivamente al no ver el cuerpo o al no ver a la persona y no poder hacer el reconocimiento de ese cuerpo y no poder velarlo, primero puede surgir esta incredulidad, y esta incredulidad puede ser por cualquier motivo. Es lo mismo que ocurre con las personas desaparecidas. Yo no puedo pensar que ya se murió e iniciar el duelo si no vi el cuerpo nunca. Entonces, esta fantasía, y tiene que ver todo con el tema, esta fantasía que puede surgir de no es cierto, sigue vivo y me lo robaron y lo tienen secuestrado y le van a, no sé qué podríamos imaginar, es una de las uno de los motivos por los cuales se generan los duelos complicados, entonces, o patológicos, que no son la misma cosa. Entonces, sí es muy común que ocurra. Lo que va a suceder con todos los que no pudieron seguir los ritos funerarios es que se pueden quedar muy atorados. Entonces, primero, la mayoría van a requerir atención profesional. Psicología, aunque no todos los psicólogos, psicoterapeutas conocen de tanatología. Entonces, tanatología, y si es psicólogo o psicóloga y tanatólogo al mismo tiempo es mejor, es ideal. Van a requerir además una atención familiar, no va a ser suficiente que un miembro de la familia acuda. Esto es un duelo en conjunto, entonces es importante que toda la familia se involucre en ese proceso de recuperación. Y adicionalmente, pues hay un montón de cosas que pueden hacer. Pueden hacer lecturas de libros como muy sencillos, muy humanos, que van directo al punto del duelo, por muertes, de enfermedades, etcétera. Está Jorge Bucay con un libro como El Camino de las Lágrimas, por ejemplo, que es el que más uso yo. Hay otras herramientas que pueden ir utilizando, como las cartas de despedida, y cumplir con el rito funerario, aunque no tenga yo el cuerpo, sí es importante. Les voy a poner un ejemplo.
El fin de semana pasado, también por el fallecimiento de COVID, estaba el conflicto en una familia. Se contagian papá y mamá, papá fallece, mamá sobrevive y papá fallece el jueves, mamá sobrevive y para el domingo que yo doy esta consulta, desde el jueves hasta el domingo no le habían dicho a la mamá que había fallecido el papá, se lo estaban ocultando. Entonces yo les decía, es importante decirle ya, porque a papá lo iban a cremar el lunes. Y entonces, mamá no va a ir a la cremación, está delicada todavía, ¿ok? Porque también se contagió. Mamá no va a ir a la cremación, pero si ustedes le dicen desde hoy domingo, mañana que es lunes y que es la cremación, podemos hacer videollamada y es, mami, ya llegamos al crematorio con mi papá. Mami, ya lo van a pasar a cremar, despídete de él. Mami, vamos a escoger la urna para las cenizas de papá. ¿Cuál prefieres? Esta, con una videollamada. Y al final, mami, ya nos entregaron las cenizas, ya vamos de regreso para la casa. Y es de alguna manera permitirle involucrarse en ese proceso para que le caiga el 20, que es para lo que nos sirve el funeral, y para que inicie su proceso de duelo. Entonces, el que no podamos tener el velorio como tal, el funeral como tal, el levantamiento de la cruz como tal, sí hay cosas que podemos hacer para iniciar el proceso y que son rituales funerarios que si nos los saltamos nos van a hacer falta. Si los saltas, no te cae el 20. Y el otro caso que comentaba Yesenia, no creen que haya fallecido su familiar porque no vieron el cuerpo. Entonces es ayudarle a la familia de una forma profesional, porque ahí no va a ser suficiente hacer como un ritual funerario a nivel familiar, van a requerir la atención profesional, porque ya no estamos hablando de un duelo complicado, estamos hablando de un duelo patológico, que está bien interrumpido, bien atorado y que necesariamente va a requerir apoyo profesional. Maestra, en el caso de los pacientes recuperados, ¿cómo podemos trabajar las fantasías? Y por otro lado, ¿qué hay de la depresión después del COVID? Ok. Depende de las fantasías. Hay conversaciones familiares en donde la fantasía es aniquilada de una forma muy rápida y sencilla. Pero si es una fantasía más compleja, que incluso a veces hasta ocurre que la fantasía la comparte toda la familia, otra vez pues vamos a requerir intervención profesional para poder combatirla. Sin embargo, otra vez, las conversaciones a nivel familiar pueden ser útiles para ayudar a ir eliminando esas fantasías a través de una comunicación honesta, abierta, clara, y sin culparse unos a otros, sin burlarse de lo que le está pasando, de esa fantasía que tiene la persona, y validando las emociones. Acuérdense que la fantasía siempre está vinculada con una emoción. Si yo le digo, es lógico que te duela, es lógico el miedo, es lógico el enojo, incluso son lógicas las sensaciones de culpa. No quiere decir que sí seas culpable, solo que es lógico que te sientas así. Cuando validamos esas emociones, abrimos la posibilidad de diluir esa fantasía. Entonces, esa parte en cuanto a las fantasías. Yesenia, la primera parte de la pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Sí, claro que sí. Decía la otra parte de la pregunta, ¿qué hay de la depresión después del COVID? Ok, bien, otra vez vamos a la misma cosa. Si es una depresión leve, puede ser que solita evolucione y desaparezca. ¿Cómo sé si es leve? En un mes ya no hay depresión, ¿ok? Si dura más,
O si es una depresión tan fuerte que no se quiere bañar, que no quiere comer, que no quiere salir de la cama, lo mejor es buscar ayuda profesional. La depresión es una enfermedad. No es lo mismo estar triste y llorar. Se murió mi mamá, mi papá, la abuelita, mi hermana, mi hijo. Es lógico llorar, es lógico estar triste. Eso no es depresión. La depresión es una enfermedad. Entonces, la primera cosa es un buen diagnóstico por un profesional y enseguida la atención profesional que se requiera. Y algo que yo sugiero siempre, esto es a consideración de cada persona, es una toma de decisión personal. Lo que yo sugiero siempre es, primero intentemos con psicoterapia. No entremos de inicio con medicamentos si no es estrictamente necesario, porque entonces no permitimos que el proceso emocional evolucione de forma natural. No estoy en contra del medicamento. Cuando es necesario, hay que utilizarlo. Y cada caso es individual. No hay dos personas iguales y por eso es importante que el profesional sea el que intervenga primero para determinar qué conviene antes y qué conviene después. Gracias, Yesenia. Sí, maestra, pues una última pregunta. ¿Qué se ¿Sí? está haciendo para promover las conductas prosociales en términos del seguimiento de las medidas de prevención y control del brote? Yo creo que en México ha sido como casi por ensayo y error. Yo no he observado que haya como un plan particular para estimular esas conductas prosociales. Yo creo que la población mexicana es tan prosocial que solitas han ido surgiendo de la misma población. Quiero poner el ejemplo de los terremotos. ¿Ok? Hay un desastre, toda la población está ahí quitando escombros, enseguida mandamos comida, cobijas, ropa. Siempre buscamos ayudar, además es como una ansiedad y una necesidad de ayudar de alguna manera. Para la pandemia ocurrió igual. Al inicio de la pandemia, cuando el personal médico no contaba con los equipos de seguridad necesarios que no habían llegado todavía al país. Estoy hablando desde el cubrebocas, la careta, el traje, etcétera. Un montón de gente se puso a hacer el traje cosido con plásticos y la careta con botellas de PET. De verdad, la población en general es prosocial y siempre busca ayudar. En México somos así, debo decirlo y me siento muy feliz de poder decirlo. Solo que al no estar organizados, esa conducta prosocial o bien se diluye o bien va dando palos de ciego y se pierde, o hacemos cosas que por ayudar en realidad estorbamos, ¿no? Entonces, yo no alcanzo a identificar ninguna acción concreta, planificada, ni gubernamental, ni estimulada por ninguna asociación civil, o yo no alcanzo a identificarla. Sí creo que, por ejemplo, la creación del personaje de Susana Distancia, ¿no? Y su capita y todo su bailarina aquí en la frente de superhéroe, creo que sí fue un inicio. Esta parte de y que además surgió aquí en México, eres un héroe quedándote en casa, son como intentos, como pinceladas. Yo no alcanzo a ver un gran programa o una gran iniciativa coordinada, fuerte, que lo haya estimulado. Creo que la población por sí ya es prosocial. Nos falta mucho. Creo, por ejemplo, que algunas de las cosas que ha hecho la UNAM sí están dirigidas
¿ok? Pero otra vez, me parece que algunas cosas se han quedado en pincelada. Tampoco es como una crítica así de, muy mal, no han hecho lo suficiente. No, yo creo que esta situación de la pandemia es tan abrumadora, en momentos está tan desbordada y va a ser tan devastadora, o ha sido tan devastadora, sobre todo para algunos círculos y algunas circunstancias particulares como la economía. No hay manera de conservar una economía sana en una circunstancia así, no hay manera. En ningún país lo han conseguido, ¿ok? O sacrificamos economía o sacrificamos salud. No hay como más, ¿no? Y esto que les digo es tan devastador, está tan desbordado en algunos momentos, es tan abrumador que tampoco es como tan fácil entrarle a ver que en cuanto a conductas prosociales preventivas de autocuidado, caramba, es que además hasta va contra la lógica en México. Vuelvo al ejemplo nacional. Va contra la lógica del mexicano el no poder acercarme. No solo por dejar de abrazar, de dar el beso o dar la mano. Llegas a la tienda y lo que quieres ver es qué hay, y entonces te asomas y te metes y somos encimosos casi que de naturaleza nacional, ¿no? Y entonces eso complica el que las medidas preventivas se establezcan con más firmeza, ¿no? Que en la población mexicana. El lavado de manos, ¿dónde? Si en los servicios sanitarios de cualquier institución no hay agua, no hay jabón, no hay papel para secarse, ¿ok? Si solemos, se me antojó este taco, aquí me paro en este puesto, no me lavé las manos, así agarro el taco, así le exprimo el limón, así me chupo los dedos, ¿no? Con esa mano pago, con la mano que prepararon los alimentos reciben el dinero. O sea, tenemos tantos vicios culturales tan arraigados que es un verdadero reto. En la pandemia pasada, que se nos olvidó muy fácil, que estamos hablando de 2009, que fue la pandemia del H1N1, un resultado inicial fue que con el lavado de manos, el resultado en salud inmediato fue disminuyeron las enfermedades gastrointestinales. Claro, no era si nos contagiábamos más de influenza o no, era disminuyeron las enfermedades gastrointestinales, por supuesto. Entonces, en este momento que estamos tratando de establecer estos hábitos de sana distancia, del uso del cubrebocas, del lavado de manos, va contra nuestro hábito de toda la vida de no solo de ser descuidados, sino como de ser como espontáneos, hasta podría decir yo, ¿no? Y no quiere decir que no lo podamos lograr. Creo yo que el hábito de cuidado es posible y que se puede establecer con constancia mientras los que ya tenemos conciencia hagamos nuestra labor uno a uno con todos los que nos rodean. Creo que eso puede ser como un camino a seguir, ¿no? Como adquirir el compromiso de yo a todos los que están en mi entorno les estimulo. No es los obligo, no es los educo, no es los amenazo, les estimulo al autocuidado. Muchísimas gracias, maestra. Lamentablemente el tiempo ya se nos ha terminado. Se nos quedaron por ahí pendientes algunas preguntas, otras más de índole más clínica.
Sin embargo, esas con mucho gusto las vamos a retomar en otro espacio para otro webinar para poder brindarles mayor información al respecto. Por lo pronto, pues les agradecemos mucho sus comentarios, sus felicitaciones y muchas gracias, maestra, también usted a nombre de la división por haber compartido este espacio y esta excelente ponencia. Que tengan todos una excelente tarde y cuídense mucho. Muchas gracias, buen día. Agradecemos mucho su participación y los invitamos a conocer las actividades de la División